El funcionamiento del generador se basa en el principio de la inducción electromagnética, un tema estudiado en la asignatura de física de 9º grado. Recordemos juntos, si tomamos una bobina de cobre y conectamos sus extremos a un galvanómetro, un dispositivo que mide pequeñas corrientes, y acercamos un imán a la bobina, la aguja del galvanómetro se desvía de cero. Esto indica que se ha generado una corriente eléctrica en la bobina. Si movemos el imán cerca de la bobina o lo hacemos rotar, los polos norte y sur del imán pasarán alternadamente cerca de las vueltas de la bobina, lo que generará corriente alterna, observable en el galvanómetro. La corriente eléctrica generada en la bobina es lo que nosotros recibimos del generador. Ahora, veamos cómo este principio se aplica en la construcción de las partes del generador. El acero eléctrico se utiliza para fabricar el estator, que tiene ranuras donde se insertan las bobinas. Muchas bobinas se enrollan y se conectan en una secuencia específica, formando el devanado del estator. Si giramos un imán dentro de este devanado, se genera voltaje. Cuanto mayor sea la velocidad de rotación del imán, mayor será el voltaje generado. Si no queremos depender solo de un imán simple, podemos usar un electroimán para regular y mantener estable el voltaje. Como recordamos, al pasar un imán cerca de una bobina, se genera corriente. Si conectamos varias bobinas, se magnetizan y aumentan el voltaje, intensificando la fuerza magnética. Un electroimán es básicamente una bobina alimentada por corriente eléctrica, que crea un campo magnético. Para construir un electroimán, tomamos un núcleo y lo envolvemos con varias capas de alambre de cobre. Los extremos del alambre se conectan a dos anillos de cobre, donde se ajustan dos cepillos de grafito. Uno de los cepillos se conecta al terminal negativo de la batería y el otro al terminal positivo a través del interruptor de encendido. Cuando se activa el encendido, la corriente fluye a través del devanado, cerrando el circuito y creando un campo magnético alrededor. El rotor del generador, montado en cojinetes de bolas, gira dentro del estator, generando electricidad en el devanado del estator. El rotor está conectado a una polea que transmite el movimiento desde una polea similar en el cigüeñal del motor, utilizando una correa de poliuretano en los vehículos modernos. Si la correa se rompe, el generador deja de funcionar y la batería del vehículo se descarga. Para evitar fallos, es importante revisar periódicamente el estado y la tensión de la correa y reemplazar las piezas desgastadas. En caso de fallos del generador, como un puente de diodos defectuoso, es esencial reemplazarlo por uno nuevo. Este componente convierte la corriente alterna generada en corriente continua, que es necesaria para el sistema eléctrico del vehículo. Un mal manejo, como desconectar los terminales de la batería mientras el motor está en marcha, puede causar averías en el puente de diodos. Por ello, es fundamental seguir las instrucciones de uso y mantenimiento del generador.